Muchos creen que la idolatría solo se refiere al hecho de tener imágenes en casa y venerar estas imágenes, sea de santitos, vírgenes, una estatua de Jesús en la cruz, sea grande, pequeña, cuadros de supuestos hombres de Dios a los cuales los mismos hombres les han dado títulos o les han canonizado o santificado y demás. Pero ahora vamos a descubrir mediante estos 10 ejemplos de cómo incluso tú sin querer estás idolatrando a las personas y otra clase de idolatrías. Antes de proseguir, ya lo sabes, por favor comparte este video. Si no te has suscrito todavía, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta. Gracias por estar con nosotros. Equipos o jugadores. He visto incluso cristianos que darían hasta la vida por su equipo favorito de fútbol, o porque alguno de sus jugadores estrellas les firme un autógrafo en la camiseta que compraron y por la cual pagaron más de $80, solo por tener aquella vestimenta. He visto gente que idolatra camisetas, artículos, videos, utensilios o lo que sea que representa ese equipo, sea de fútbol, fútbol americano, básquet, tenis, natación, atletismo, en fin. A veces prefieren dar dinero a las asociaciones de estos equipos que a sus propias iglesias. En muchas ocasiones prefieren ir a los eventos deportivos que a la iglesia, y así un sinnúmero de acciones en donde demuestran su idolatría hacia jugadores o equipos. Número 2. Artistas de cine. No se pierden una sola película de alguno de sus artistas favoritos. Los siguen en el cine, en la televisión, en internet, en las plataformas de streaming, en las redes sociales. Hablan de ellos con sus amigos, familiares, con conocidos, con todo el mundo. Pero para hablar de Dios, tienen vergüenza, tienen miedo, no tienen la valentía de compartir la palabra de Jesús. Definitivamente es otro ejemplo de cómo una persona idolatra a otra persona, solo porque es un artista de cine. ¿Es una persona más con algún talento especial? Por supuesto, pero no por ello debes idolatrarla. Una cosa es reconocer o aplaudirlo, pero de allí a perder el tiempo o dinero en idolatrar a esa persona, jamás. Número 3. Cantantes. Muy parecido al punto anterior. Yo diría igual. No se pierden una sola canción nueva de su artista favorito. No se pierden un solo concierto del cantante que les atrae. Es más, no solo empiezan a idolatrar al artista del mundo, sino también al cantante cristiano, porque algunos de ellos, queriéndolo o sin querer, incentivan a sus seguidores a venerarlo. Se olvidan que, aunque ese cantante entregue un mensaje de Dios, sigue siendo un hombre tan pecador como todos nosotros. Una vez más, una cosa es reconocer o aplaudirlo, pero de allí a caer en la idolatría de gastar el dinero comprando todas sus canciones, pósters, objetos donde aparezca su imagen, en lo absoluto. Número 4. Políticos. Aunque no lo creas o no te des cuenta, también terminas idolatrando a un político. Esto sí es lo peor. Conozco varias personas acá en mi país que me sorprendieron cuando con vehemencia defendían a capa y espada a un expresidente, y lo siguen haciendo, por cierto. Se enfrascan en discusiones, en conflictos, los defienden con sus puntos de vista, se enojan con sus propios amigos, vecinos y hasta con sus familiares, por justificarlo. Es increíble. Publican en sus redes sociales supuestos beneficios de estos personajes, por ejemplo, cuando son candidatos, cuando ya llegan al poder, incluso luego de salir de la silla presidencial. Los siguen idolatrando, y lo peor de todo es que aquellos personajes a los cuales idolatran ni siquiera les regresan a ver, no les toman ni en cuenta, ni saben que existe esa persona. Número 5. Tu propia familia. Sí, aunque no lo creas, puedes llegar a idolatrar a tu propia familia. ¿Cómo? Cuando les das una excesiva atención, cuando solo lo único que importa es pasar con tu familia, cuando prefieres salir todos los fines de semana con ellos en lugar de dedicar unos pocos minutos a aprender sobre Dios, e incentivas a tu familia asimismo a que se olvide de Dios. Solo les enseñaste a creer en Dios, pero no a que lo conozcan. Craso error. ¿Sabes lo que sucede con tus hijos pequeños cuando actúas de esta manera? Ellos se vuelven peor que tú cuando empiezan a ser adolescentes. Ya solo les importa a sus amigos, las farras, los bailes. Empiezan a beber licor, a drogarse, sin que tú lo sepas. Crees que todo está bien porque simplemente creen en Dios, cuando ya tus hijos se están perdiendo. Así que mucho cuidado con este tipo de comportamiento. Recuerda que primero es Dios, luego tu familia,
y siempre debe haber un punto de equilibrio para todo, pero el conocimiento de Dios es impostergable. Número 6. Tu trabajo. Mi pastor suele decir, claro, como están tan ocupados en sus negocios internacionales, en la bolsa de valores, en sus inversiones, en sus negociaciones con las transnacionales, entonces no tienen tiempo ni para venir un minuto a la iglesia. Esta ironía se refiere a que tu tiempo lo dedicas por entero a tu trabajo. Estás día y noche dedicado a tus finanzas. Incluso si eres empleado, no te importa ni tu familia, peor Dios. Más aún cuando eres dueño de algún negocio, te pasas de domingo a domingo y te olvidas de aprender sobre Jesús, te olvidas de la iglesia, te olvidas incluso de aportar con tus ofrendas. Esta idolatría llega a ser hasta enfermiza, porque a la par, y como te dije, estás descuidando también a tu familia. Como lo mencioné, es importante equilibrar para darle a Dios lo que es de Dios. Número 7. El Dios dinero. Dentro de esta categoría, si se le puede llamar así, están no solo el dinero, sino todos los bienes materiales, que lógicamente se compran con dinero. Por ello, otra forma de idolatría es amar el dinero en todas sus manifestaciones. Con ansia estás esperando el fin de mes, lo estás idolatrando. Con ansia esperas que te paguen lo que has prestado, lo estás idolatrando. Con angustia quieres que te den un préstamo para pagar más deudas, lo estás idolatrando. Y cuando tienes mucho dinero, en lugar de aportar en la iglesia o donar para fines benéficos, si finalmente no crees en Dios, lo malgastas en cosas materiales, en negocios sucios, en farras, sexo, drogas, alcohol, en fin. Esta es una de las idolatrías más grandes que el mundo tiene hoy, conjuntamente con la avaricia que precisamente deviene de las posesiones. Ahora, con las supuestas promesas de las criptomonedas, prácticamente todo el mundo quiere invertir para hacerse millonario. ¿Acaso no es idolatría? Número 8. Tu pareja. Conocí en la universidad a una pareja que se la pasaba besándose en todo lugar, en la cafetería, antes que el profesor entre a impartir su clase, en el receso, casi ni se despedían de los compañeros al salir besándose, aunque no lo creas. Cito este ejemplo porque hoy en día conozco otra pareja. Es increíble cómo la mujer, en este caso, adora a su marido. Pero escucha bien lo que te estoy diciendo. Adora a su marido. Adorar. ¿Qué quiere decir esto? Adorar significa rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Entonces, si vas a vivir solo para una persona y descuidas en primer lugar tus hijos y especialmente tu comunión con Dios, claramente estás cayendo en la idolatría. Número 9. Los estudios. Al igual que el punto en que idolatras el trabajo, es prácticamente lo mismo. Te dedicas horas y horas a tus estudios, día y noche, de domingo a domingo. Puedes incluso llegar a ser un gran científico por tanto estudio, que no está mal. Pero escúchame bien, ¿de qué te sirve si has descuidado el conocimiento de Dios? ¿Si te has alejado de nuestro Creador? Si finalmente todo lo que estudiaste hace que incluso llegues a dejar de creer en Dios y te conviertas en uno de esos soberbios que ahora se envanecen por sus conocimientos científicos. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Número 10. Las imágenes. Por supuesto, no podía faltar lo que ya todos conocemos. Un ejemplo claro de idolatría, las imágenes. Pese a que en la Biblia lo ordena Dios a través de decenas de versículos, es impresionante cómo una determinada religión lo desobedece a sabiendas que la desobediencia puede traer nefastas consecuencias. Revisemos algunos versículos. Éxodo 24:5. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Romano 1:22-23. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y bueno, podríamos hablar de muchos más, pero si tú conoces de otro ejemplo de idolatría, sería muy valioso que nos compartas en la cajita de comentarios. En todo caso, creo que la idea es darnos cuenta de que sin querer, en ocasiones estamos siendo idólatras y debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mira lo que dice Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría.
Ya sabes, comparte este video para que otros también tengan la oportunidad de conocer sobre estos temas que esperemos sea un aporte para su vida espiritual. Gracias a todos, saludos, éxitos y bendiciones.